Saludos, mi nombre es María de la Luz Mejía Guayo y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto de investigación que lleva por título Análisis molecular de las variantes de significado incierto del gen MSH6 en pacientes con diagnóstico clínico de síndrome de Lynch. El presente trabajo se está desarrollando bajo la dirección del doctor Abraham Pedrosa Torres y la doctora Verónica Fragoso Ontiveros, el cual se está desarrollando en la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de Cancerología en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional. El cáncer colorectal se encuentra entre la lista de las neoplasias más frecuentes del siglo XXI. Este se desarrolla a través de la acumulación gradual de cambios genéticos y epigenéticos, lo que resulta en la transformación de las células de la mucosa colónica normal en cáncer. De acuerdo a las estadísticas de la Agencia Internacional de la Investigación en Cáncer, en el año 2020 se reportaron 1.8 millones de casos nuevos de cáncer colorectal y se le atribuyó ser responsable de 881,000 defunciones para el mismo año. Alrededor del 85% de los casos de cáncer colorectal suelen ser de tipo esporádicos, tan solo del 5 al 10% son de tipo hereditario, es decir, los individuos tienen una predisposición genética y o antecedentes familiares de cáncer. Dentro de esta categoría se encuentra el cáncer colorectal hereditario no polipósico o también conocido como síndrome de Lynch. Este es el fenotipo de cáncer colorectal más conocido debido a que representa del 3 al 4% de todas las neoplasias malignas colorectales. Se caracteriza por aumentar el riesgo de desarrollar cáncer colorectal entre un 40 y un 80% a lo largo de la vida y además predispone al desarrollo de otros tipos de cáncer como endometrio, ovario, intestino delgado, gástrico, entre otros. La principal causa del síndrome de Lynch se debe a una disfunción del mecanismo de reparación de apareamiento erróneo del DNA, MMR, por sus siglas en inglés de Mismatch Repair. Las principales proteínas que participan en esta vía son MSH3, MSH2, MLH1, PMC2, EpCAM y el gen MSH6. Hoy día se sabe que una variante en cualquiera de estos genes puede inducir una alteración en su producto proteico, el cual puede afectar su función, en este caso su participación en la vía, dando origen a una vía de mismatch defectuosa. Las variantes identificadas a través de estudios moleculares que se desarrollan en pacientes con diagnóstico clínico de síndrome de Lynch se han encontrado distribuidas entre los genes que participan en la vía de mismatch, presentándose con mayor frecuencia en el gen MLH1 alrededor del 50%, seguido de MSH2 con un 40%, el gen MSH un 9 o un 20% y con menor frecuencia en los genes PMC2 y el gen EPCAM. Las variantes identificadas a través de estos estudios moleculares se clasifican de acuerdo a la clasificación propuesta por la Agencia Internacional de la Investigación en Cáncer, la cual las distribuye en 5 clases, que va desde la clase 1, en donde se encuentran aquellas variantes determinadas como benignas, hasta la clase 5, en donde se encuentran aquellas variantes determinadas como patogénicas, quedando así en la clase 3 aquellas variantes de las cuales se desconoce su significado clínico y se denominan variantes de significado incierto. Encontrar este tipo de variantes generalmente son un problema ya que obstaculizan desde el asesoramiento genético hasta no permitir brindar un tratamiento específico a los pacientes que resulten portadores. Es por ello que son blanco frecuente de estudios. La Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de Cancerología, a través de una corte de 159 pacientes con diagnóstico clínico de síndrome de Lynch, que fueron analizados por secuenciación de siguiente generación, se identificaron 3 variantes de significado incierto en el gen MSH6. Estas fueron, en la posición 2539, el cambio de una guanina por una adenina, 3287, el cambio de una adenina por una guanina, y en la posición 944, el cambio de una citosina por una guanina. Es por ello que nos planteamos el siguiente objetivo: analizar las variantes de significado incierto ya antes mencionadas del gen MSH6 y determinar su posible implicación en el desarrollo del fenotipo de síndrome de Lynch. Para ello se llevó a cabo la revisión de la frecuencia alélica de cada una de las variantes de significado incierto por medio de la base de datos de Genome y ESAC. Los datos clínico-patológicos de los pacientes se obtuvieron de la base de datos electrónicos del INCANET. Además, se llevó a cabo la evaluación del efecto de cada una de las variantes de significado incierto a nivel de la proteína, haciendo uso de 5 herramientas predictoras de patogenicidad, que fueron SID, Mutation Tester, Provean, Polyphen y FAM. También se llevó a cabo el análisis molecular para evaluar la pérdida de heterocigosidad, en el que para ello se realizó una extracción del DNA tumoral de cada paciente. Este se amplificó utilizando los cebadores correspondientes para cada variante. Los productos de PCR fueron purificados y marcados con Big Dye para posteriormente ser sometidos a un electroforesis capilar para finalmente obtener los resultados.
Los resultados de la revisión de la frecuencia alélica de cada una de las variantes de significado incierto se detallan en la presente tabla, en donde, como se puede observar, dos de nuestras variantes se encontraron reportadas en ambas bases de datos, a excepción de la variante 3287A por G, que solo se encontró reportada en la base de datos de Genome. Y de manera general podemos ver que para nuestras tres variantes de significado incierto, en ambas bases de datos consultadas, la frecuencia alélica fue menor al 1%. A continuación voy a mencionar los datos clínicos y la historia familiar de cáncer de cada uno de los pacientes portadores de cada una de las variantes, en el que para el paciente con el ID SL1 portador de la variante 2539, el cambio de una guanina por una adenina, se trata de una paciente femenina, la cual se encuentra señalada por la flecha en la presente figura. Ella fue diagnosticada con cáncer de mama a los 39 años, actualmente tiene 45. La historia familiar tiene dos primas de rama materna con diagnóstico de cáncer de mama, sin embargo desconoce edad de diagnóstico y edad actual, y una con probable cáncer pélvico. Para el paciente con el ID SL2, portador de la variante 3287, el cambio de una adenina por una guanina, se trata de una paciente femenina que de igual manera se encuentra señalada por la flecha en la presente figura. Ella fue diagnosticada con cáncer de mama a los 43, actualmente tiene 58. De historia familiar tiene un hermano con diagnóstico de cáncer renal a los 61, falleció a los 62. Su madre fue diagnosticada con cáncer de ovario a los 44, falleció a los 45, y tiene un sobrino con diagnóstico de leucemia a los 13 años, actualmente tiene 16. Para nuestro paciente SL3, portador de la variante 944C por G, se trata de un paciente femenino, el cual se encuentra señalado por la flecha en la presente figura. Él fue diagnosticado con cáncer de próstata a los 56, actualmente tiene 57. La historia familiar tiene un hijo diagnosticado con cáncer de testículo y embrionario a los 18, actualmente tiene 28. Tiene una hermana con diagnóstico de cáncer hepático a los 55 años, falleció a los 56. Su madre fue diagnosticada con cáncer hepático a los 53, murió en ese mismo año. Su padre fue diagnosticado con cáncer de vejiga, sin embargo desconoce edad de diagnóstico y ya falleció. Y tiene una probable sobrina con cáncer de mama, diagnosticado a los 50 años, que es su edad actual. En cuanto a los resultados de la evaluación del efecto de las variantes a nivel de la proteína, el cual se realizó a través de programas predictivos computacionales, para el paciente LC1 portador de la variante 2539 G fue predicha como probablemente dañina o causante de la enfermedad por 4 de nuestros 5 predictores utilizados. Para el paciente SL2 portador de la variante 3287 A por G fue predicha como probablemente dañina por 5 de nuestros 5 predictores utilizados. Para el paciente SL3 portador de la variante 944 C por G fue predicha como probablemente dañina por 3 de nuestros 5 predictores utilizados. En cuanto a los resultados del análisis de la pérdida de heterocigosidad, el cual se realizó por secuenciación Sanger, cabe mencionar que para este análisis no solo se utilizó el DNA extraído del tejido tumoral del paciente y de los linfocitos, sino que también se incluyó una muestra control que es proveniente de un individuo sano. Para el paciente SL1, podemos ver en el electroferograma resultante de la muestra control que en la posición 2539 se observó un pico único que corresponde a la base guanina, que corresponde al alelotipo, a diferencia del DNA de linfocitos y DNA tumoral del paciente, en el que en esa misma posición se observó un doble pico heterocigoto, lo que nos indicó que para ese locus específico resultó ser negativo para la pérdida de heterocigosidad. Para el paciente LC2, en el electroferograma del control, de igual manera se observó un pico único que corresponde al alelotipo, a diferencia del DNA de linfocitos y DNA tumoral, en el que en la misma posición se observó un doble pico heterocigoto. Para el paciente SL3, portador de la variante 944C por G, del mismo modo, en el electroferograma resultante del control, en esa posición 944 se observó un único pico que corresponde al alelo wild type, a diferencia del DNA de linfocitos y DNA tumoral del paciente, en el que en la misma posición se observó un doble pico heterocigoto. Como conclusiones,
Las tres variantes de significado incierto se presentaron con una frecuencia alélica menor al 1%, por lo que se puede descartar que se traten de polimorfismos y más bien puedan ser tratadas como variantes raras o posibles responsables de un fenotipo clínico. El análisis en sílico logró predecir que dos de las tres variantes de significado incierto tienen una mayor tendencia de ser probablemente dañinas. Y se identificó cada variante de significado incierto en el DNA tumoral. Sin embargo, estas se encontraron en estado heterocigoto, lo que nos indica que para esos locus determinados son negativos para la pérdida de heterocigosidad. A continuación muestro parte de mi bibliografía utilizada para el desarrollo de la presente. Y eso sería todo. Muchas gracias.